Están próximos, y ustedes lo saben, los conversatorios organizados desde el Senado de la República para la discusión de la Ley de Radio y Televisión y Telecomunicaciones, la llamada Ley Censura. En ese contexto es en el que el día de ayer, con enorme profusión y también indignación, hay que decirlo, fue difundido un video en el que Paco Ignacio Taibo II aludía a una necesaria discusión. No es que lo proponga yo, dijo, pero el tema de la nacionalización de las televisoras, en particular él aludió al Canal 13, es un tema que en Morena debe discutirse. Así lo dijo en este video que muchos de ustedes ya también conocen. Yo me pregunto, ¿por qué el partido no está discutiendo medidas como la nacionalización? Por razones de salud nacional del Canal 13 de televisión. No es que lo proponga, es que tenemos que conversar todos estos temas. Entonces, al próximo Congreso, prepararlo a través del debate, por un lado. Y por otro lado, habíamos quedado en poner en pie el Consejo Consultivo, que es muy importante porque es un instrumento que puede empezar a discutir todas estas cosas. Gracias. Hay diferentes maneras de abordar ese tema. En primer lugar, claro está, la constatación fehaciente, palmaria, contundente, de la mística que tiene justamente el populismo autoritario que busca barrer absolutamente con la iniciativa privada, dejémoslo así, y nacionalizar para hacerse de la rectoría, de la economía, conforme desde luego va extendiendo ese estado absolutista dominado por el gobierno. Segundo, también significa, claro está, la intención que guardan todos los regímenes autoritarios, como es el hecho de establecer una y solo una versión de los acontecimientos a difundir entre los ciudadanos. Y esto es justamente lo que pretenden gobiernos populistas y autoritarios que nosotros estamos viendo y viviendo en otras latitudes como Cuba, pero que también desde luego estamos viendo los signos más claros que nos representan un horizonte como ese, como el cubano. Nada menos, permítanme abrir un paréntesis. Hace unos días la dirigencia nacional de Morena pues expresaba toda su solidaridad a nombre del pueblo con el gobierno cubano en un abrazo que signó pues sí, esa identificación tan clara que en ideología y en prácticas guarda el gobierno mexicano con el gobierno también dictatorial de Cuba. De tal manera que justamente el tercer elemento con el que vale la pena abordar este asunto es el que tiene que ver con el contexto de la discusión de la ley censura, en donde una y otra vez Claudia Sheinbaum ha aludido a que ese entramado normativo no implica censura cuando pues los personajes enterados, los expertos han desmenuzado justamente ese bípode, permítanme decirlo así. Por un lado, el cercenar la competencia en el ámbito de las telecomunicaciones y por otro lado, en efecto, el cercenar las opiniones a través de la revisión de contenidos de un solo órgano, de un órgano dependiente del gobierno que pues rechaza su digamos esencia colegiada con la que mucho tiempo el Instituto Federal de Telecomunicaciones fue animado. En otra perspectiva también podemos señalar que la reforma de telecomunicaciones y radiodifusión del gobierno federal, la ley censura, junto con la nueva ley y la integración también que supone esta nueva ley del Poder Judicial de la Federación, representa con mucho una violación, ambas, de los tratados firmados por nuestro país, en particular el TECMEX, que pues en efecto ya a ojos de los expertos en la materia pues se advierte que esa reforma judicial y esa ley censura contravienen con estos acuerdos internacionales de los gobiernos de México, de Canadá y de Estados Unidos, por lo cual estaríamos a unas semanas, si no es que a unos días, de un pronunciamiento al respecto de parte de el gobierno de Donald Trump en relación con estos dos aspectos, y eso significaría sin duda una situación harto volátil para nuestro país, porque
pues en efecto aranceles y todo esto significaría toda una dislocación dentro de la economía, pero sin exagerar, quiero ir más allá de eso. Incluso podría llegar a cancelar de manera unilateral el gobierno de Donald Trump aquel tratado, y eso sí nos colocaría también en la cisma de en la inminencia de un quiebra económica sin precedentes, porque en efecto buena parte de la economía mexicana depende de la estadounidense. Me dirán aquí abajo, sí, Marco, pero también la economía estadounidense depende mucho de la economía mexicana. Esto es así, pero la fortaleza que tiene el país vecino es mucho mayor, igual que sus propias alternativas para rehacer o establecer nuevas direcciones de acuerdos económicos con algunos otros países. Lo cierto es que, regresando a este tipo de expresiones de Paco Ignacio Taibo, nos queda muy claro esta obsesión que él tiene por aniquilar al otro. Ustedes recuerdan muy bien la frase "se las metimos doblada". Ustedes recuerdan muy bien las 3 ocasiones que durante el gobierno de Andrés Manuel López Obrador él aludía al Cerro de las Campanas a efecto de ¡pum!, acabar con los traidores. Él llama traidores a quienes piensan, opinan distinto que el gobierno al que él pertenece, al que él sirve, porque él no forma parte del gobierno, él sirve a ese gobierno que en su caso también ha sido pródigo, incluso para regalar lo que no tenemos, para regalar millones de libros, o eso advirtió, a distintos países de América Latina. Todo lo que significa dilapidar, por supuesto, es lo que representa con mucho parte también de las arengas permanentes de esta suerte de izquierdismo, de populismo autoritario. Y ustedes también recordarán mi testimonio, testimonio parte de una experiencia que viví al momento de dar una conferencia hace cerca de 23 años, en donde estaba a un lado mío Paco Ignacio Taibo, terminando yo de dar mi conferencia, en efecto, sobre los medios de comunicación. Él decía que a veces era para él muy seductora la tentación de colocar una bomba en las instalaciones de televisión azteca. Él sabía lo que decía perfectamente, aunque en efecto nos pueda parecer desaforado. Este tipo de planteamientos son incendiarios y provocan y convocan a todos aquellos militantes duros de Morena y al público, desde luego a sus seguidores más recalcitrantes, más duros, más autoritarios, a efectos de acabar con estas visiones distintas, que en particular con TV Azteca pues sí ha significado un mentis permanente a las políticas de propaganda del gobierno federal a través de lo que hay que hacer cuando uno es periodista, es decir, periodismo, ofrecer datos, hacer uso de las herramientas que implica el ejercicio del periodismo, y con eso en efecto pues dar un reflejo de una realidad como la que estamos viviendo, y que suscita el enojo no solo de los duros, también hay que decirlo. Tenemos una presidenta de México irascible, descompuesta incluso frente a trabajos periodísticos. Recordemos sus ataques a Raimundo Riva Palacio, recordemos sus ataques a Carlos Loret de Mola, en general a los medios de comunicación que pues tienen una versión o tienen una acción distinta de la que ella quisiera tutelar, como lo hace, porque eso sí lo hace, ahí con los youtuberos, ¿no? Ustedes han visto, sin mayores arrestos intelectuales, con más adjetivos en la boca, lanzando justamente ventosidades, porque no pueden, no saben, no se les da, no está en su DNA el articular más de una idea, sino en lanzar todos los adjetivos que nosotros conocemos. Y desde luego a la hora de hacer propaganda, y sí enlazan estas ideas, porque al menos, eso hay que reconocerlo, al menos saben leer, no todos, ni muy bien que digamos, pero al menos pues sí, en los dictados que ellos reciben, lo que llevan a cabo es justamente propaganda. Y claro está, también lo que llevan a cabo es pues la serie de ataques a los que ya nos tienen acostumbrados. Ustedes saben que son estos los farsantes de la 4T. Les invito
a que en Amazon o en Mercado Libre ustedes puedan adquirir esta publicación. Aquí la tienen, el tomo 1 ya no se encuentra en físico, pero ustedes lo pueden adquirir también a través de la vía digital. Hacen el pago correspondiente y pueden entonces recrearse. A propósito de eso, les tenemos dentro de poco una sorpresa que tiene que ver con colocar otros libros de nosotros totalmente gratuitos para ustedes, de Editorial E y también de mi autoría con otras editoriales. Les estaremos informando porque esto es Etcétera y yo soy. Síganme en las redes sociales, Marco Levario Turcot.